Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos le bendiga. Queridos amigos y hermanos, un saludo de parte de la Iglesia Evangélica La Vida Verdadera desde Panamá. Está aquí presente su hermano Sonny, amigo, que me presenta la palabra de Dios cada semana por este canal de Sonny Daniels, que es un canal sin fines de lucro. No lucramos con la palabra de Dios, nos interesa solamente que nos prestes tus oídos por unos minutos. Y si es primera vez que ves estos programas, no le cambies, quédate ahí pendiente. Y tú que sí continúas siguiendo estos programas semanalmente, tienes esta misión también de compartir el link con por lo menos 3 de tus contactos para que puedan ayudar a expandir más rápidamente el Evangelio. Pues estamos en los tiempos finales, los cuales las profecías se están cumpliendo una tras otra en forma rápida, así como nos lo advirtió el libro de Habacuc. Es importante saber, hermanos, que todo lo que nos está rodeando actualmente, todo indica que el rapto, el arrebatamiento de la iglesia está pronto a darse. En cualquier momento, en cualquier instante será. Pues vivimos momentos en que la humanidad vive violencia continua, odio, perversión sexual y todas estas cosas que están ocurriendo. También no se queda por fuera la apostasía grande que se está dando en las mismas iglesias también, donde ya no se predica lo que se debería estar predicando y advirtiendo al pueblo de Dios. Pues el pueblo, la iglesia está como adormecida, está fría con todo esto de la pandemia y la inflación económica que existe en el mundo. Pues el hombre, en vez de acercarse más a Dios, se está alejando más de Dios, y todo esto está trayendo como consecuencia el cumplimiento profético en forma rápida y continua de todas estas profecías que nos advierten los libros de Daniel, Ezequiel, Jeremías, Apocalipsis. Todas estas cosas se están dando frente a nuestros ojos. Es importante conocer sobre la palabra de Dios y escudriñarla, pues vivimos en tiempos que la palabra de Dios no se está dando, no se está llegando tal cual está escrita, sino que es una palabra adulterada. También tenemos que tener cuidado de todas aquellas enseñanzas que salen de la boca de aquellos falsos maestros y falsos apóstoles que están minando el camino, pues están llevando a la iglesia a la perdición, al infierno. Pues de estas cosas ya no quieren hablar tampoco en la iglesia, ni el arrepentimiento, ni el cielo, ni el infierno, y esta profecía que se darán muy pronto, una vez que la iglesia sea levantada de aquí, de la tierra, y comience la semana 70, que habla del libro de Daniel. Esa semana 70 que constituyen los 7 años que va a vivir la humanidad de tribulación y de gran tribulación. Así que, bueno, sin más, vamos a comenzar y seguir con el continuo estudio que llevamos del libro de Juan, el Evangelio de Juan. Hoy estamos en la parte número 19, que trata sobre la mujer adúltera. Así que busca tu libro, tu cuaderno de apuntes y continuamos este estudio. No se te olvide también, si es primera vez que estás en este canal, suscríbete al canal, que es gratis, totalmente gratuito. No te pedimos más nada, solamente tu atención por unos minutos y vamos a arrancar con este estudio. Continuando el estudio del Evangelio de Juan, nos corresponde hoy entrando al capítulo 8 de este libro interesante. Jesús entra en el templo, perdona a aquella mujer sorprendida en adulterio. Este incidente de la mujer sorprendida en adulterio, que se encuentra contenido en los versículos 1 al 11, no se halla en algunos manuscritos antiguos, y está entre paréntesis en otros libros. Bueno, como es sabido, el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego, y los manuscritos existentes han sido utilizados para recopilar el texto actual. Ahora, Westcott y Hort omitieron este incidente de su posición en este capítulo 8 de Juan, aunque lo insertan al final de este mismo evangelio. Por otro lado, Nestlé lo incluyó en su texto griego, pero lo puso entre corchetes. No se halla en algunos de los mejores manuscritos, pero se encuentra en otros. Ahora, nosotros sostenemos que pertenece al texto y que los escribas sinceros dejaron de copiarlo porque simplemente no podían resignarse a aceptar lo que dijo. Por tanto, perdieron una gran verdad espiritual. Creemos que los escribas creían que esto podría fomentar el adulterio y así enseñarían a los hombres a pecar. Y por eso le pusieron corchetes o
o fin del Evangelio. Y por eso lo hallamos de esta manera en algunos de los manuscritos antiguos. Por motivo de erudición bíblica y morales, creemos que este incidente forma parte de la inspirada palabra de Dios, sin duda alguna. Y un problema y un detalle es el problema textual. Los eruditos han discutido mucho sobre la autenticidad de estos versículos. Algunos creen que este pasaje no fue escrito por Juan, sino por un escritor no inspirado y que fue incorporado al Evangelio más tarde. Esto es lo que piensan algunos. Otros creen que se trata de una parte auténtica del Evangelio y que debe ser reconocida como tal, como nos corresponde a nosotros. El origen de la discusión surge por el hecho de que este texto no se encuentra en algunas copias antiguas del Nuevo Testamento, aunque sí se encuentra y aparece en otras muchas. Un detalle curioso aquí es sobre este particular es que algunos de los manuscritos que no lo incluyen, sin embargo, dejan un espacio en blanco en lugar donde deberían figurar estos versículos. Esto sería algo inexplicable si el copista no conociera la existencia del pasaje. Pero, ¿cuál es la razón por la que no aparece en algunos manuscritos? Sería una pregunta que nos podríamos hacer. La moral del pasaje fue considerada de dudosa pureza, pero según dice Agustín de Hispona, junto con otros autores antiguos, dan cuenta de que este pasaje había sido quitado de muchas copias del Evangelio de Juan, porque podía alentar al pecado de adulterio o servir de excusa para no reconocer su gravedad. Además, la negativa de Jesús a condenar a la mujer, esta mujer adúltera, les parecía que entraba en conflicto con la estricta disciplina que el apóstol Pablo había ordenado que debía observarse con ciertos tipos de pecados, así como lo registra 1 Corintios 5, del 9 al 11. De hecho, las iglesias de la época posteriores de los apóstoles establecieron una severa penitencia antes de que la persona disciplinada fuera readmitida a la iglesia, y en especial con aquellos casos que tuvieran que ver con el pecado sexual. En este contexto, lo que Jesús hizo al perdonar en forma inmediata a esta mujer adúltera entraba en conflicto con lo que ellos practicaban. Seguramente muchos de ellos se preguntarían cómo podía un pecado sexual ser excusado de manera tan fácil. Ahora bien, para entender correctamente el pasaje debemos darnos cuenta de que el Señor estaba tratando aquí era con el pecado de una persona que no era creyente y cómo podía encontrar la justificación divina. En este sentido, el pecador arrepentido es admitido a la gracia en forma inmediata, sin más demora. Otro caso diferente es el que tiene que ver con la disciplina dentro de la iglesia de aquellos que llamamos creyentes y que persisten en pecar. 1 Corintios 5, 11. En una situación así, el apóstol guarda la distancia para que el testimonio de la iglesia no se vea comprometido. Por el otro lado, es importante considerar el contexto en el cual es escrito este capítulo. Otros argumentos empleados por los que creen que este pasaje no es auténtico tiene que ver con el hecho de que, según su parecer, este relato de la mujer adúltera interrumpe la fluidez del pensamiento del capítulo 7 y 8. Sin embargo, si nos fijamos con atención, veremos que esto no es así. A lo largo de estos dos capítulos vemos la constante intento de los judíos por atrapar a Jesús para hacerle daño, y también son frecuentes estas referencias a la ley de Moisés y la forma de juzgar correctamente de acuerdo a ella. En todo esto, la continuidad entre ambos capítulos es clara. En este estudio vamos a ver todos estos indicadores sobre la veracidad histórica, la forma como cuadra perfectamente el ministerio de Jesús.
en la forma personal, en mi persona, bueno, consideramos que este es un texto muy histórico y también es divinamente inspirado por Dios. Pero Jesús se fue al monte de los Olivos por la mañana y volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentándose les enseñaba. Ahora recordemos que la noche anterior se había reunido el Sanedrín y que había allí una división de opinión en cuanto a si Jesús era el Mesías o no era el Mesías. Nicodemo, por su parte, le había defendido. Todo esto, todos se habían ido a sus casas, dice al final del capítulo 7, ¿no? Pero nadie le invitó a Jesús a la suya. Nadie le invitó a Jesús a la suya. Entonces, temprano por la mañana, Jesús regresó a Jerusalén y volvió al templo, donde se sentó para enseñar. Ahora tratemos el momento que Jesús se fue al monte de los Olivos. La fiesta de los tabernáculos, recuerdan, había terminado, pero Jesús todavía se quedó en Jerusalén. El texto claramente nos dice que mientras los miembros del Sanedrín se volvieron a sus respectivos hogares, el Señor, no teniendo casa, no tenía casa, se fue al monte de los Olivos y ahí seguramente pasó la noche. Esta fue su costumbre cuando fue a Jerusalén, y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo se estaba en el monte que se llamaba de los Olivos, como lo dice Lucas 21:37. En aquel monte soportó las angustias de Getsemaní, y fue allí donde también fue arrestado por la turba conducida por Judas. Desde allí subió al cielo, y allí posarán los pies cuando venga a reinar. Muy interesante, Zacarías 14:4. Y por la mañana volvió al templo, dice la palabra de Dios. A pesar de la orden de búsqueda, captura que pesaba sobre él en aquel lugar, no por eso dejó de enseñar al pueblo. Sigamos leyendo ahí en los versículos 3 y 4. Dice así la palabra de Dios. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. No podemos pensar en algo que pudiese ser más grosero o brutal que este acto de los principales religiosos. Nuestro Señor estaba sentado en el templo enseñándole al pueblo cuando se produjo un gran alboroto afuera, y luego aparecieron estos principales religiosos acompañados por la gritería del populacho, del pueblo, arrastrando a esta mujer con sus ropas en desorden. Me imagino que les desgarraron la ropa y todo, su cabello despeinado, desafiante y resistiéndose a ellos. La multitud en el templo naturalmente se volvió para ver lo que estaba ocurriendo, qué está pasando, y vemos que trajeron a esta mujer hasta el mismo grupo donde el Señor estaba sentado, estaba enseñando, y allí arrojaron con fuerza a esta mujer al suelo y luego lanzaron su grave acusación. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, gritaban. Era culpable, no había duda de ello, y lo que ella hizo fue pecado, y así lo calificó el Señor, quien firmemente le dijo: vete y no peques más. Y conocían bien la ley. En Levítico, por ejemplo, capítulo 20, verso 10, dice: si un hombre cometiere adulterio con una mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente será muerto, dice. La ley dura. Ahora, ¿dónde estaban el hombre? El hecho mismo de que no presentaron al hombre también pone en evidencia que no estaban interesados en hacer cumplir la ley. Bueno, tenían otro motivo. Normalmente los fariseos y los escribas estaban muy unidos por su interés común en la ley. Los escribas eran como un grupo de profesionales que copiaban los textos a mano y la analizaban, y por esa razón, en un mundo que con un limitado nivel de alfabetización, su profesión era altamente valorada, en especial por los fariseos. Ahora, también estaban muy interesados en la ley, ellos mismos copiaban y estudiaban. De hecho, los escribas normalmente
pertenecían a la secta de los fariseos, aunque no todos los fariseos eran escribas. Ahora surge entonces la pregunta de por qué, si ambos grupos estaban tan interesados en la ley, ¿por qué entonces interrumpieron la enseñanza de Jesús en el templo? Si lo que él estaba enseñando era exactamente la ley de Dios. La razón era que estaban airados por el éxito de Jesús y porque no encontraban la forma de destruirlo. En el pasaje anterior ya vimos que habían fracasado en su intento de atraparle por la fuerza, pero persistían buscando otra forma de hacerlo. Y ahora vamos a ver que intentaron algo más útil para desacreditarlo ante la vista del pueblo. Llegaron al templo llevando con ellos una mujer que había sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. Podemos imaginar que no usaron de ninguna delicadeza con ella. Quizá la mujer apenas llevaba ropa y seguramente era traída a empujones y la traían arrastrada, qué sé yo. Es evidente que esa mujer no despertaba en ellos ninguna compasión o misericordia. En realidad ya habían demostrado que las personas tenían poco valor para ellos, en especial aquellas a las que consideraban pecadoras o que sufrían alguna enfermedad grave, algo que ellos asociaban directamente con el pecado. Juan 9 del verso 1 al 2. Puedes leer ahí. Recordemos la insensibilidad que demostraron cuando el paralítico de Betesda fue sanado, que se registra en Juan 5 del 1 al 18. Fueron incapaces entonces de sentir la mínima alegría por la recuperación milagrosa que había experimentado aquel paralítico. Y la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Esto decía probándolo para tener de qué acusarlo. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Estamos en los versos 5 y 6 de Juan 8. Tenía razón en cuanto a la ley de Moisés y no había ninguna manera de suavizarla. Esta mujer debía ser apedreada. Estaban poniendo a Jesús entre la espada y la pared. ¿Contradeciría a Moisés? ¿Diría otra cosa? ¿Ofrecería una explicación? Hicieron esto para atraparle, para poder acusarle. Claro que sí. En realidad no tenían interés en apedrear a esta mujer. Lo que querían era apedrear a Jesús. Nuestro Señor lo sabía. Claro. Como dijo en el capítulo 2, verso 25 de este evangelio. Y no necesitaba que nadie le explicara nada acerca del hombre, pues él sabía lo que hay en el hombre. Esta escena era muy interesante. Esta mujer yacía desafiante en el suelo ante Jesús. La multitud no tenía respeto por su situación embarazosa o por sus sentimientos y la miraban maliciosamente, aumentando su humillación. El hecho es que Jesús dio por terminado el caso. No se uniría con lo que le acusaban, ni aún la miraría para aumentar su turbación. Él se agachó y escribió exactamente como ni siquiera les oyera. Jesús se agachó en el suelo y comenzó a escribir en el suelo. Este es el único registro que tenemos de que Jesús haya escrito algo. Cristo es el personaje sobre el cual más libros se han escrito, más que sobre cualquier otro hombre que jamás haya vivido, tanto a favor como en contra. Y sin embargo, aparentemente él nunca escribió nada sino aquí, en la tierra del suelo del templo, lo cual fue borrado por el viento a los pies de la multitud. Pero, ¿qué escribiría Jesús? Bueno, no lo sabemos qué estaba escribiendo en el suelo. Aunque me imagino que estaba escribiendo el nombre del Padre, no sé. Se me viene a mi mente que él vivía siempre en comunión con el Padre. Aunque aquí tenían un tribunal para juicio. Llevaron a la mujer hasta Jesús para obligarle a que la juzgara. Presentaron el caso y las pruebas esperando la sentencia condenatoria de Jesús. Entonces aquí vemos fingiendo a este grupo un falso respeto. Se dirigen a Jesús con el título de maestro. Hicieron referencia al mandamiento divino.
Deuteronomio, anota ahí, Deuteronomio 22:22. Si fuere sorprendido algún acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Aunque en ese tiempo la inmoralidad había llegado a tal punto que esta ley de Moisés había caído en desuso, sin embargo exigía a Jesús que dictara una sentencia. En la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices?, le preguntaban a Jesús. ¿Qué tú dices? Y lo que los fariseos y los escribas buscaban era obligarle a decir algo que pudiera utilizar para desacreditarlo ante el pueblo o para acusarle ante las autoridades. En realidad estaban obligando a Jesús a elegir entre la misericordia y la justicia. Ellos sabían que Jesús siempre se había caracterizado por su compasión hacia los pecadores. Era muy claro y sabido que uno de sus discípulos más íntimos era Leví, uno que había sido un publicano. Esto llevó a Jesús a ser conocido despectivamente como el amigo de publicanos y pecadores. Mateo 11:19. En otra ocasión, mientras comía en casa de Simón el fariseo, había dejado a una mujer pecadora en la ciudad que ungiera sus pies y le había asegurado que sus pecados habían sido perdonados. Recuerdan Lucas 36, Lucas 7, 36 al 50. El dilema que le presentaron tenía que ser contestado, pues que tenían que ver con la esencia de su ministerio. El evangelista comenzó aquí diciendo: la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, Juan 1:17, Éxodo 23:7. Si condenaba a la mujer, ¿dónde estaba la gracia? Y si la perdonaba, ¿no era esto en perjuicio de la verdad y una negación a la ley divina? ¿No decía la ley que Dios no justificaría al impío? ¿Qué diría Jesús? Por otro lado, si condenaba a la mujer e incitaba a los judíos a apedrearla tal como la ley judía indicaba, eso también le crearía problemas con las autoridades romanas de esos tiempos, que no permitían a los judíos ejecutar a nadie. Juan 18:31. Parecía entonces que los escribas y los fariseos habían preparado su trampa con mucha precisión. Asimismo dice la palabra de Dios que él se inclinó en el suelo y escribía en la tierra con el dedo. La primera reacción de Jesús fue la de guardar silencio. En realidad, él ya les había dicho en otras ocasiones que Dios no había enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17. Y un poco más adelante le aseguró a los judíos que él no juzgaba a nadie. Juan 8:15. Es cierto que un día juzgará a vivos y muertos, pero ese día todavía no ha llegado. Juan 5, del 27 al 29. Mientras el Señor callaba, hizo algo que ha despertado la curiosidad de muchos. Jesús, inclinado hacia el suelo, dice la palabra de Dios, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Escribía con el dedo. Esta es la única vez en el Nuevo Testamento que se menciona que Jesús escribe algo, y es de lo que escribía. Las teorías son muy variadas. Algunos piensan que estaba escribiendo los pecados de aquellos que le habían hecho la acusación. Otros creen que simplemente se inclinó hacia abajo para escribir en la tierra con el fin de ocultar la ardiente vergüenza y la santa indignación que se mostraron en su rostro. Pero no había forma de saber con certeza qué es lo que estaba escribiendo. Así que lo más probable es que simplemente estaba dejando pasar el tiempo, esperando alguna reacción por parte de aquellos judíos. Puede ser que estuviera dibujando algo, no sé qué será. Viéndose a los profetas, observamos algo muy interesante. El profeta Jeremías dio en el capítulo 17 de su profecía, en el verso 13: Oh Jehová, oh Yahweh, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se aparten de ti serán inscritos en el polvo, porque dejaron a Yahweh, manantial de aguas vivas. Ahora, ¿quién había dejado al Señor? ¿Esta mujer? Sí, ella la había dejado. Pero los líderes religiosos, bueno,
ellos también le habían dejado. ¿Habrá Jesús escrito algo para que avergonzara a aquellos hombres que se encontraban allí? Leamos ahí en Salmo 98. Dice así la palabra de Dios: pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. El pecado oculto aquí en la tierra es un escándalo en el cielo. Leamos los versículos 7 al 9. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. Jesús presentó los requisitos para ser juez, lo cual es algo que todos nosotros necesitamos escuchar. Podemos tener el derecho de ser jueces de otro, con tal que cumplamos el requisito. Y este requisito es estar exento de pecado. Escúcheme, exento de pecado. Y amigo, usted que me ve por este canal, me escucha, ya no sé en cuanto a usted, pero a mí esta declaración me quita de una vez por todas el oficio de arrojar piedras. O sea, por tanto, todo pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra de Dios. Entonces, todos somos pecadores. El que diga que no ha pecado vuelve a Dios mentiroso. Entonces, un veterano comentarista escocés dijo alguna vez en cuanto a este incidente de la mujer adúltera que los viejos se retiraron primero porque tenían más juicio que los jóvenes. Ahora los jóvenes se quedaron hasta que vieron su propio nombre y al sentirse aludidos también salieron. De modo que no hubo ningún hombre que se quedara para apedrear a esta mujer, con la excepción de uno, y ese fue Jesús. Él sí pudo haberla apedreado. Todos los demás se habían escabullido. Ahí vemos la hipocresía, ¿verdad? El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Juan 8:7. Aunque Jesús rehusó servirles de juez en caso para que el que la ley dejaba clara, la sentencia era evidente, apedrearla. Sin embargo, ante la insistencia de sus opositores, toma la iniciativa aquí Jesús y le muestra que deberían ser llevados a cabo a un juicio que fuera un juicio justo. Aquí tenemos que tomar en cuenta entonces que para que ellos pudieran acusar, los acusadores también fueran inocentes. O sea, es necesaria la inocencia de los acusadores. Aquí de forma magistral el Señor cambia la atención de aquella mujer tirada en el suelo por los acusadores. Y el Señor dice: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Los judíos siempre invocaban la ley pensando en aplicar sus castigos a otros. Ellos mismos nunca se colocaban bajo su autoridad. Pero el Señor los obligó a que se examinaran a sí mismos en su corazón. En realidad, lo que el Señor pretendía enseñarles es que en materia de juicio es tan importante tanto la culpabilidad del acusado como la inocencia de los acusadores. El Señor no negó la culpabilidad de aquella mujer, pero ¿estaban ellos libres de pecado? No respiraban odio contra Jesús y buscaban la forma de ponerle una trampa y acusarlo, así como lo registra Juan 7:19. Es importante notar que el Señor no dijo que la mujer no hubiese pecado o que su transgresión fuera pequeña, o lo que hizo fue recordar a sus acusadores que no eran ellos quienes podían formular cargo contra ella, porque sus móviles no eran correctos, no eran rectos, y sus vidas distaban mucho de ser puras y santas. Pero en contraste con ello, el Señor sí que podía juzgar justamente. Poco después le preguntó: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pero ninguno pudo acusarle de nada. Juan 8:46.
Otro punto sería, se debe juzgar sin hacer acepción de personas. La ley de Moisés, aquellos habían citado, decían que tanto el hombre como la mujer que habían cometido adulterio debían morir. Así lo dice y lo registra el libro de Levítico, capítulo 20, verso 10, Deuteronomio 22, 22. Sin embargo, aunque habían sorprendido a los dos en el mismo acto del adulterio, solo habían llevado a la mujer ante Jesús. ¿Y dónde quedó el hombre entonces? ¿Por qué? ¿No era el hombre igualmente culpable? Eran muy estrictos a la hora de acusar entonces en esta situación a la mujer en este caso, pero se mostraban permisivos con el hombre. ¿No había cometido los dos el mismo pecado? Con mucha frecuencia, en realidad, la sociedad ha aplicado distintos niveles de severidad o tolerancia dependiendo de quién comete un pecado de carácter sexual. Generalmente, si era el hombre quien lo cometía, se justificaba o incluso podía ser contado como un motivo de orgullo. Pero si lo hacía una mujer, rápidamente corrían para acusarle de su conducta sexual inapropiada, impropia. Pero esta doble moral nunca está presente en el juicio de Dios. Otro punto a considerar sería el juicio divino de todas las personas, pues todas las personas serán juzgadas, ¿no? Los judíos también y todos los hombres esperan el juicio divino sobre los demás, pero rara vez sobre ellos mismos. Ellos no esperan que le caiga el juicio a ellos. Los escribas y los fariseos se encerraron, se acercan a Jesús reclamándole juicio para la mujer sorprendida en adulterio. Entonces, pero no pensaron que ellos mismos iban a ser juzgados. Entonces, de ser acusadores, recuerda que cuando tú apuntas, 3 dedos te apuntan a ti. Tú apuntas allá y 3 dedos te apuntan a ti. Entonces, Jesús desvía esa acusación y entonces lo hace que ellos se examinen a sí mismos, lo cual él lo hacía no aptos para juzgar ni para condenar. Solamente eso lo hace Dios. Ellos también serían juzgados. Otro aspecto es que todos los pecados serán juzgados, todos. Los fariseos se sentían a salvo bajo su capa de religiosidad. Creían que el juicio de Dios vendría sobre los gentiles que no conocían a Dios y sobre los pecadores notorios como los publicanos y las mujeres pecadoras. Ellos eran de ese tipo de personas que, como no matan ni roban ni han violado a ninguna mujer, pensaban que ya no tendrían que pasar por el juicio de Dios. Todos van a ser pasados por el juicio, serán juzgados. Esta suposición se basa también a lo que ellos comentaban los judíos de esos tiempos. Esta suposición se basaba en la falsa idea de que la ley solo condenaba a los pecados groseros que avergonzaban a los hombres. Pero lo cierto es que la transgresión de cualquiera de sus mandamientos acarrea el castigo. En este sentido tan grave es el homicidio o el adulterio como la codicia. Juan 8, del 10 al 11 dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mira, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete, no peques más. Esta mujer era culpable de pecado y según la ley de Moisés en Levítico 20, verso 10, una adúltera debería ser apedreada. Ahora, ¿estaba entonces Jesús anulando el sistema mosaico? Claro que no. Él estaba colocando su cruz entre la mujer y su pecado. Este es que el hijo de la Virgen, que se vio asediado por la nube de la duda durante toda su vida, iba a ir a la cruz aún para pagar la culpa del pecado de esta mujer. Vino al mundo para ser un salvador. Son muchos los que creen que se pierden porque han cometido cierto pecado. Muchos piensan eso. Si usted piensa así, amigo, si usted lo cree que esto es así, tenemos noticias para usted. Entonces, uno no se pierde por ser asesino, mentiroso, ladrón o adúltero o por cometer otros pecados. Una persona comete estos pecados porque está perdida y no cree en Jesucristo. Jesucristo perdona los pecados, todos los pecados. Él es el Salvador. Murió
por los pecados de toda la humanidad. Cualquiera persona que acusa al Señor Jesús será perdonada. No importa cuál sea su pecado, será perdonada. Llegamos ahora al discurso después de la fiesta. Notemos que Jesús con frecuencia siguió este método después de un incidente o un milagro pronunciado o un discurso sobre ese tema. En este caso, la fiesta de los tabernáculos terminaba con una procesión de antorcha y por tanto Jesús aprovechó esta oportunidad para dar un discurso. Es importante ver que Él tomó estos actos simbólicos que se realizaban durante toda la época del Antiguo Testamento y se los aplica a sí mismo. Leamos así el verso 12. Ellos, al oír esto, acusados por conciencia, salían uno a uno, dice la palabra de Dios. Jesús volvió a inclinarse de nuevo al suelo y siguió escribiendo en tierra. Acababan de dejarlo a solas con su conciencia y le estaban dando tiempo para que se examinasen a sí mismos. Esto nos enseña cuán grande es el poder de la conciencia. A pesar de que tenían un corazón endurecido, aún así sintieron dentro de sí esa voz acusadora de la conciencia. Esto es así porque Dios ha dejado su ley escrita en el corazón del hombre. Romanos 2:15. Y aunque es cierto que por sí sola no puede conducirnos a la salvación eterna y que también puede extraviarse, sin embargo puede ayudarnos a entender nuestra propia culpabilidad. Muy pronto los escribas y fariseos empezaban a sentirse incómodos y salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Así lo leímos anteriormente. No soportaron permanecer por más tiempo con la conciencia al descubierto que a la luz de Cristo. Juan 3:20. Esto no quiere decir que llegaran a arrepentirse sinceramente de sus pecados, sino más bien que tenían la sensación de que Jesús podía leer sus corazones como si fuera un libro abierto, y esto no les gustaba para nada. Así pues, aunque pensaron que su plan para atrapar a Jesús era perfecto, una vez más fueron ellos mismos quienes quedaron avergonzados y tuvieron que irse y retirarse. Se retiraron, Mateo 22, del 15 al 22. Y de esta manera, y quedó solo Jesús y la mujer que estaban en medio. Todos se fueron. Una vez que los acusadores se fueron, quedaron solo Jesús y la mujer. Curiosamente, la mujer no salió corriendo cuando vio marchar a los fariseos y los escribas. Seguramente quedó temblando ante Jesús, esperando saber qué decisión iba a tomar con ella. A diferencia de los fariseos, Cristo no tenía pecado, por lo tanto estaban en condiciones de arrojar la primera piedra. ¿Qué haría Jesús entonces? La mujer descubrió entonces que a solas con Jesús hay perdón para los pecadores. Pronto se iba a dar cuenta de lo que también Dios le dijo a Moisés antes de recibir la ley por segunda vez y que por tanta frecuencia los fariseos olvidaban. En Éxodo 34:6 dice así: y pasando Yahweh por delante de él, proclamó: Yahweh, Yahweh, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. De esta manera Jesús le dijo: ni yo te condeno, ni yo te condeno. La mujer no presentó excusa alguna para su pecado, no intentó justificarse comparándose con otros pecadores peores que ella. De sobra sabían que era culpable. Su conciencia también había actuado en ella poderosamente, así que Jesús no necesitó condenarla. Tampoco la avergonzó más, puesto que ya había sufrido bastante en medio de sus acusadores y de las multitudes allí presentes. Ahora, en lugar de esto, Jesús mostró rápidamente su gran misericordia. Ni yo te condeno, vete y no peques más. La mujer entendió inmediatamente lo que significaba la gracia que libera al culpable de la condenación. Para Jesús, hasta una mujer malvada podía ser salvada. Así pudo manifestar claramente cuál era el propósito con el que Jesús había venido a este mundo. Si leemos en Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora bien, leyendo este pasaje,
Algunos han sacado la conclusión de que Jesús no parecía ver la gravedad del pecado y el daño que esa mujer había hecho a sus semejantes. ¿Qué pensaría si el marido de la mujer adúltera, cuando escuchara que Jesús no la había condenado? ¿Le parecería justa su decisión? Esta es una cuestión fundamental que hay que tratar. En cuanto a esto, debemos notar que la misericordia de Dios siempre va ligada con su justicia. Dios no puede obrar en contra de su propia naturaleza, y Él es tanto justo como misericordioso. Por lo tanto, no debemos suponer que cuando Jesús se mostró misericordioso con esta mujer, lo hizo ignorando la justicia. Aquí llegamos al punto fundamental del pasaje, cuando le costó a Jesús no condenar a la mujer adúltera. ¿Cuánto le costó? Y aunque este pasaje no lo dice, la respuesta la encontramos a lo largo de todo el Evangelio. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Y lo hizo por medio de su propia muerte en la cruz. Allí Él mismo llevó nuestro pecado en su cuerpo sobre aquel madero. 1 Pedro 2:24. Cuando consideramos el precio que Él pagó por el pecado de esta mujer y por nuestros también, está completamente fuera de lugar decir que Jesús fue indiferente ante el pecado o que no fuera justo. Por supuesto, de lo que se trata en este pasaje es el pecado desde el punto de vista de la justicia divina. Otro asunto diferente es el relacionado con las consecuencias que el pecado siempre tiene en las relaciones personales. Y claro está, en el matrimonio de esta mujer tuvo que quedar hecho pedazos después de todo lo ocurrido. En ese caso habría que hablar de un proceso de restauración, que siempre es mucho más lento o igualmente doloroso, aunque el Señor también lo puede realizar. Vete y no peques más. Aquí hay otro detalle porque que podemos ver que Jesús no era indiferente ante el pecado. Inmediatamente después de que la mujer dijo después que le dijo a la mujer que no la condenaba, le advirtió que debía abandonar su vida pecaminosa. Vete y no peques más. La misericordia no da licencia para el pecado. El perdón gratuito nunca debe ser interpretado como una invitación para seguir pecando, sino para todo lo contrario. También se nos enseña aquí cuál es la naturaleza del verdadero arrepentimiento. El Señor indicó que implicaba un cambio de corazón y de conducta. La persona arrepentida deja de vivir en las tinieblas y comienza a andar en la luz de Cristo. En Juan 8:12 dice así: otra vez Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Abandonar el pecado es la esencia misma del verdadero arrepentimiento. No vale de nada ante los ojos de Dios ser arrepentido, que únicamente consiste en palabras, deseos, grandes resoluciones del corazón y buenos propósitos. Hasta que una persona no deja de hacer el mal y abandona su pecado, no puede decir la realidad del arrepentimiento de la mujer. Se le vería como una conducta en el futuro. Y notemos que para el Señor esto era muy importante, puesto que unas palabras similares la dio también el paralítico que sanó en el estanque de Betesda. Así Jesús lo dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Juan 5:14. Que se haya arrepentido verdaderamente. Sin embargo, es imprescindible que no demos cuenta de que el mandamiento del Señor a la mujer para que se apartara del pecado vino después de que ya había sido absuelta de su pecado. Este es el orden correcto: justificación primero y luego santificación. De hecho, esto no puede ser de otra manera, porque aunque acudamos al Señor con un arrepentimiento genuino de todo nuestro pecado y busquemos así la forma de librarnos de ello, nunca conseguiremos cambiar por nuestros propios medios. Nunca. Este cambio efectivo solo es posible después de haber sido justificados y regenerados por medio del Espíritu Santo. Antes de eso, por nuestra propia fuerza, nunca seremos capaces de un cambio de vida como el Señor espera de nosotros. Es importante tener esto claro, porque con frecuencia las religiones plantean
este asunto justo al revés. Los propios fariseos lo hacían así. Para ellos, la persona que se tenía que esforzar en merecer el perdón de Dios por una conducta intachable. Y de hecho, para una mujer adúltera como esta, nunca le ofrecían esperanza alguna, lo mismo que a los publicanos y otros pecadores notorios, ¿no? Pero Jesús hizo todo lo contrario. Viendo su arrepentimiento, primero le perdonó y luego los cambió. Así manifestó que él estaba completamente comprometido con los requisitos de la ley. El propósito de salvar a los pecadores no era otro que capacitarlos para que pudieran cumplir con todas las demandas de la ley. Jesús trajo una nueva oportunidad a los pecadores para que puedan empezar una vida a través del arrepentimiento y del perdón. Y la culpa ya nunca puede ser motivo para quitar la esperanza al pecador. ¿Y quién no necesita otra oportunidad? Esta mujer era culpable de pecado según la ley de Moisés. En Levítico, como lo ha hecho Levítico capítulo 20, verso 10, una adúltera debería ser apedreada. ¿Estaba entonces Jesús anulando el sistema mosaico? Claro que no. Él estaba colocando su cruz entre la mujer y ese pecado. Este es que el hijo de aquella virgen se vio asediado por la nube de la duda durante toda su vida. Iba a ir a la cruz aún para pagar la culpa del pecado de esta mujer. Son muchos los que creen que se pierde porque han cometido cierto pecado. Muchos piensan que no tienen perdón de Dios y que hagan lo que hagan no van a ser perdonados. Pero yo te digo que el Señor murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Él pagó el precio. Cualquier pecado, lo que tú hayas cometido, Él lo perdona. Y Él, una vez que te lo perdona, Él te pide que no lo cometas más. Y Él dice en su palabra que esos pecados son echados a lo profundo de la profundidad del mar y ya Él nunca más lo trae a colación. No se lo vuelve a remarcar y a mostrar. Jesucristo perdona todos los pecados, todos. Él es el Salvador, Él murió por los pecados de toda la humanidad. Notemos que Jesús con frecuencia siguió este método. Después de un incidente o un milagro pronunciaba un discurso sobre ese tema. En este caso, la fiesta de los tabernáculos terminaba con la procesión de las antorchas, recuerdan, y por tanto Jesús aprovechó esta oportunidad para dar un discurso. El tema del pecador ante otros pecadores. En primer lugar, hemos visto que no hay cosa más terrible para un pecador que caer en manos de otros pecadores. El pecado ciega a las faltas propias, mientras que agudiza los sentidos para descubrir las de los demás. Y una vez que esto ocurre, el pecado ajeno es publicado y señalado como imperdonable. En realidad, los pecadores buscan el pecado en los demás porque piensan que estos les sirven para justificarse a sí mismos. Se comparan con otros y se sienten satisfechos de no haber caído tan lejos como ellos. Con frecuencia se sienten como aquel fariseo que entró a orar en el templo y decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Así decía en Lucas 18:11. Lucas 18:11, lo puedes anotar ahí. Pero pensar de este modo es una terrible equivocación. Así era como pensaban los fariseos que llevaran a aquella mujer adúltera ante los pies de Jesús. Ellos se sentían justos cuando se comparaban con ella, pero pronto descubrieron que el pecado de la mujer no le ayudaría a ser justificado de los suyos, sus propios pecados. Dios nunca nos juzga comparándonos con otros pecadores. No nos compara con otros peores, sino con su propia ley divina, santa y perfecta. El segundo punto que hay que considerar aquí es el pecador ante la ley de Dios. Según hemos podido considerar en este pasaje, la ley tampoco ofrecía ninguna salvación al pecador. Ante el caso de la mujer adúltera, la sentencia de la ley estaba muy clara. Moisés nos mandó apedrear a tales. Y no solo el pecado de adulterio, sino que la mínima violación de alguno de sus mandamientos sería igualmente castigada.
En un tercer punto sería el pecador ante la conciencia. Los fariseos y los escribas tuvieron que salir de la presencia de Jesús al ser acusados por sus conciencias. En realidad, la conciencia funciona como una extensión de la ley que Dios ha puesto en nuestros propios corazones. Por lo tanto, la conciencia, al igual que la ley, nos acusa, y lo único que puede hacer en nosotros es indicarnos que necesitamos un Salvador. Un cuarto punto sería el pecador frente a Cristo. Cuando la mujer quedó a solas ante Jesús, descubrió que en Él hay misericordia y perdón aún para los peores pecadores. Ni yo te condeno, así dijo el Señor. Pero no olvidemos que para poder decirle estas palabras tan consoladoras, fue necesario que más tarde Jesús cargara con su pecado en la cruz. Otra vez Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ese yo soy. Jesús usó esta frase muchas veces. En el Antiguo Testamento, Yahweh es el yo soy el que soy, según Éxodo capítulo 3, verso 14. Francamente, en el tiempo del Antiguo Testamento no se decía tanto en cuanto a Dios. Sabían que tenía existencia propia, que tenía toda la sabiduría y todo el poder. El Señor Jesús vino a esta tierra no solo para redimir al hombre, sino también para revelar a Dios al hombre. Jesús amplió mucho nuestra comprensión, utilizando elementos comunes como el pan, la luz, el agua, como símbolos de sí mismo. Jesús amplió mucho nuestra comprensión en este aspecto, como símbolo de sí mismo. Se sirvió de lo ordinario para hablar de lo extraordinario, de lo físico para hablar de lo espiritual, de lo temporal para hablar de lo eterno, de lo presente para hablar del futuro, de lo terrenal para hablar de lo celestial, de lo limitado para hablar de lo ilimitado, y de lo finito para hablar de lo infinito. Infinito. Jesús nos dio una revelación de Dios cuando nos dijo que Él es el pan, que Él es el agua, que Él es la vida. Entonces, comprendemos que Dios no solo tiene existencia propia, sino que también suple todas nuestras necesidades. Y si ponemos atención a todas estas declaraciones de Cristo, en el capítulo 6 de este Evangelio de Juan, en el verso 35, Él dijo: yo soy el pan de vida. En este capítulo 8, en el verso 12, lo acabamos de leer, Él dice: yo soy la luz del mundo. En el capítulo 10 de este verso, de versículo 9, capítulo 10, verso 9, dice: yo soy la puerta. Luego en el verso 11 de este capítulo 10, yo soy el buen pastor. En el capítulo 11, verso 25 dice: yo soy la resurrección y la vida. En el capítulo 14, verso 6 de este Evangelio de Juan dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. En el capítulo 15, verso 5 de este Evangelio de Juan dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ahora volviendo al verso 12, el cual hemos leído aquí, Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Acababa de exponer el pecado de los escribas y los fariseos, que le habían traído a aquella mujer acusada, sorprendida en adulterio, y como eran tan culpables como ella, tuvieron que huir. Así ocurre cuando usted enciende la luz en una habitación, en un cuarto donde puede que estén ocultas las ratas, los murciélagos, los chinches, las cucarachas. De esta igual manera, la luz expuso el pecado de aquellos fariseos y escribas, y ellos tuvieron que salir y retirarse. Jesús dijo aquí que Él es la luz, y esta fue la declaración más elevada que hizo acerca de sí mismo. Hasta aquí en este Evangelio de Juan. Una de las definiciones de Dios es que Él es la luz.
Según leemos en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, verso 5, es absoluto en su santidad y en su justicia. Aún la luz física es uno de los elementos tanto más complicados y también una de las cosas más esenciales para nosotros. ¿Quién realmente sabe lo que es? En algunos sentidos actúa como ondas y en otros como partículas de materia. Esa es la luz. Lo sorprendente es que los hombres, actuando sobre estas dos definiciones o principios, han podido lograr invenciones y descubrimientos extraordinarios. Algunos dicen que ambos principios son verdad y sin embargo otros dicen que ambos aspectos no pueden ser verdad. ¿Es la luz la ausencia de tinieblas? ¿O son las tinieblas la ausencia de luz? Piénselo. ¿Es la luz la ausencia de tinieblas? ¿O son las tinieblas la ausencia de la luz? Decimos que un cuarto se llena de luz. ¿Qué queremos decir? ¿Pesa más cuando se llena de luz? ¿O no hay tal cosa como el color sin la luz? Jesucristo es la luz del mundo. Así como el sol es la luz física de este mundo, la luz espiritual de este mundo es Jesucristo mismo. Y como un niño es posible tener suficiente juicio como para acercarse a la presencia de la luz, así el pecador hoy en la actualidad, cualquiera sea su condición, puede venir a los pies de Jesucristo. Hay quienes niegan que Cristo es la luz del mundo. Están caminando bajo una luz menor, así como lo es la luna, que no tiene ni posee su propia luz, sino que refleja la luz del sol. Esta civilización en la cual vivimos en la actualidad le debe todo a Cristo. Hoy en día tenemos hospitales, orfanatos, atención y ayuda social a los pobres, derechos laborales, todo ello porque el Señor Jesucristo vino al mundo. Uno de los motivos por los cuales tenemos tantos problemas en estas áreas es que nos hemos extraviado demasiado de aquella luz. El mundo simplemente está viviendo como si se encontrase a la luz de la luna. Sin embargo, el Señor extiende su invitación. Es notable su invitación. Sin embargo, el Señor extiende sus manos. Es notable hasta que aquel punto en que el mundo mismo necesita revertirse, regresar de sus malos caminos, regresar a la luz que es Cristo, a la luz verdadera. Él dijo: el que me sigue, no andará en tinieblas. El que me sigue no andará en tinieblas, el Señor lo dijo, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, durante la fiesta de los tabernáculos, los israelitas recordaban su liberación cuando la columna de fuego guiaba al pueblo que cruzaba por el desierto. Y se la celebraban con un detalle de antorcha, al cual Jesús se estaba refiriendo cuando dijo: yo soy la luz del mundo. Cuando la antigua columna de fuego les guiaba al pueblo de Israel, la seguían. De la misma manera debemos seguir nosotros mirando como la luz del mundo a Jesucristo. Él es la luz. Y estimado amigo, si usted quiere encontrar la verdadera luz que ilumine su vida completamente, le exhortamos a que en este momento usted acuda a Cristo Jesús y le reciba en su corazón como su Salvador personal. Solo entonces su vida irradiará la verdadera luz que Él da a todo lo que Él confía. En nuestra oración, que la luz de Cristo brille en usted desde ahora y para siempre. Hasta aquí ha sido la enseñanza del día de hoy, hermano. Recuerda compartir esto por lo menos con 3 de tu contacto, de tu celular. Ya sé que tienes más de 3 contactos. Ayuda a expandir la palabra de Dios. Recuerda que aquí no te vendemos nada. Solamente nos interesa que tú compartas la palabra de Dios, la escudriñe y aprendas juntamente con nosotros. Shalom Alejem. Nos vemos la próxima semana y si Cristo no ha venido.